Carlos Rucauf con nosotros, ya estamos comunicados con Carlos Rucauf, ¿sí? Ex vicepresidente de la Nación. Carlos Rucauf, gracias por atendernos, muy amable. Al contrario. ¿Por qué ganó Massa? Bueno, porque convenció a la gente de que él era la alternativa que podía cambiar la Argentina y logró evitar digamos, su cercanía con el gobierno que integra. Es decir, él integra un gobierno que es el peor gobierno de la democracia argentina y ha logrado convencer a la gente de que con él va a ser distinto. De hecho, él decía, este no es mi gobierno, ahora viene el mío. Bueno, le creyó la gente y está ganando. Sí. Del otro lado hay un candidato que tendrá que seducir él si quiere llegar a la Casa Rosada. ¿Puede ganar Milei, Rucauf? Puede ganar cualquiera, depende del pueblo argentino. Yo lo primero que vengo diciendo desde la mañana que estuve con Chiche Helblum es que hay que respetar la decisión de los argentinos Sí. en cada momento de la historia. Porque decidimos cambios de acuerdo a lo que sentimos. Y esta es nuestra voluntad. Y después, quien gobierna deberá tener en cuenta que debe cumplir aquello que le dijo a la gente que tenía que hacer. Bien, ¿qué piensa de la caída de Juntos por el Cambio? Es la caída de una muerte anunciada, porque era una estructura muy dividida internamente. De hecho, ustedes van a ver que en los próximos días o semanas, Sí, un sector, el sector, digamos, de lo que es el PRO, sí, de algunos gobernadores, como el gobernador nuevo electo de Santa Fe o algún otro gobernador del PRO, se van a ir con Milei, y la Unión Cívica Radical, por lo menos la conducción de la Unión Cívica Radical, es decir, Morales, va a irse con Massa porque adhieren a dos proyectos que son distintos, y dentro del Juntos por el Cambio, los dos proyectos estaban conviviendo mal, claro. que habremos visto en la interna de ellos. Bien, ahora Miguel, a raíz de lo que dice Carlos Rucauf, ¿qué pasa con Juntos por el Cambio? ¿Qué pasa con ese espacio? Porque anoche ya hablaban de una pelea importante entre dos partes. ¿Qué sucede con eso, Miguel? Se empieza a desarmar Juntos por el Cambio porque lo que lo unía en otro momento, Juntos por el Cambio, era la posibilidad de desbancar o sacar al peronismo. Entonces, a partir de ahí, vos tenías no solo a un núcleo duro, muy de derecha, que lo representaba sobre todo Mauricio Macri, sino además a la coalición cívica, a toda la estructura de la Unión Cívica Radical. Entonces, esto ahora, con Bullrich en caída, lo que está haciendo es que se vaya separando y se puede llegar a conformar otra nueva coalición. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Si gana Javier Milei, va a tener que sumar a Juntos por el Cambio. Pero si realmente termina ganando Sergio Massa, es muy probable que Milei junto con Macri empiecen a buscar ser la nueva oposición. Bien, también está con nosotros Federico González, consultor. Federico, gracias por venir, muy amable, muy gentil. ¿Qué va a pasar con Massa de aquí hasta el día de la elección? Federico. Yo creo que va a seguir una campaña propositiva como lo que planteó hasta ahora. Sí. Me parece que en el discurso de ayer planteó que convoca a todos los sectores, a los que no votaron, a los que votaron en blanco, a los que votaron a la izquierda, a los que votaron a Schiaretti. Y también, a través de alguna frase, invocó a los que votaron a Milei cuando dijo que él le va a dar importancia al orden, que era uno de los conceptos básicos de Patricia Bullrich. Después me parece que fue un discurso con un llamado a la unidad nacional, a un gobierno de unidad, para terminar la grieta. Yo no estoy juzgando valorativamente, está bien, le creo, está si bien, no le creo, pero me parece que es un discurso a la medida del argentino medio, vamos a decirlo en esos términos. Bien. Después, en la puesta en escena, él primero estuvo solo y se autoexpresó como el artífice de ese proyecto. Sí. Cuando dijo, sumamos, habló en plural, pero él tenía 22 puntos y ahora tenía 37, sumamos 15 puntos. Sí. No lo incluyó a Grabois ahí. Me parece que está bien, hay que destacarlo. Y después, bueno, en la segunda parte puso a la familia como
me parece como un símbolo de algo que es muy valorado por los argentinos. Y por primera vez, creo que no recuerdo otra, donde el presidente o candidato a presidente y el candidato a vicepresidente juntos suben con la familia y no sube ningún dirigente más. No recuerdo otra imagen, quizá la hubo, pero yo no lo recuerdo. Le quería preguntar a Carlos Rucauf, ¿sí? Carlos, ayer Massa dijo, la grieta se murió. ¿Se murió la grieta? No, nace una nueva, pero me gustaba el análisis que recién hizo uno de tus colaboradores, uno de los analistas que convocaste, sí, porque creo que el diseño de lo que viene del lado de Massa sí, es un diseño que no tiene que ver con la procedencia del espacio político que él integra. Ayer sus colaboradores impidieron el ingreso de las banderas de la Cámpora sí, al lugar del acto. Luego él efectivamente estuvo solo, luego juntó a las familias. Eso solamente lo vi hacer con Carlos Menem. sí. Y evidentemente él se está planteando como el hacedor de una nueva alianza que va a integrar con los sectores desde el centro hacia la izquierda del dispositivo político de la Argentina. Y tiene muchas posibilidades de incorporar, como te dije antes, a una sí, parte significativa de la Unión Cívica Radical, sí, seguramente al socialismo, creo que el socialismo lo va a acompañar. La coalición cívica no por problemas antiguos, pero la coalición cívica claramente no va a ir con Milei. Y bien, lo que le queda a Milei para recoger, como te decía antes, el PRO, sí, el sector del peronismo federal sí, y algunos otros grupos más chicos. bien. Ahora, lo que va a decidir al electorado son las propuestas. No lo va a decidir las alianzas de los dirigentes de cúpula. Bien, ahí estamos viendo lo que quedó, o cómo quedó, mejor dicho, el mapa de la República Argentina luego de lo que sucedió ayer. ¿Sí? Pasamos 2015, Miguel, tenemos 2015 un mapa, 2019 otro mapa, esto tiene que ver con los resultados de las elecciones, obviamente, y después 2023 lo que sucedió ayer. Miguel. Sí, los cambios mayores tienen que ver con los últimos 4 años, porque en el 2015 tenés un mapa donde casi todos los triunfos estaban ligados al peronismo, salvo en el distrito histórico del PRO, y después en Santa Fe, Córdoba y también en Mendoza. Después en 2019, cuando ganó Alberto Fernández, tenés algunos distritos más que tenía Juntos por el Cambio, fue avanzando y a partir de ahí ellos consideraban que tenían más fuerza en el Congreso de la Nación. Y esto es lo que pasó en la última elección. Un triunfo de Milei en distintos lugares, pero en las PASO, todo este mapa de Argentina era de Libertad Avanza, casi todo era de Libertad Avanza. Perdió muchísimo Javier Milei entre las PASO y ayer, y todo esto pasó a ser del peronismo. Todas estas zonas empezó a ganar el peronismo, sobre todo acá en provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof sacó una diferencia de 20 puntos en promedio. Bien, Luis, ¿se terminó? ¿Se murió la grieta? Bueno, mientras haya actitudes como la de Rucauf, va a ser difícil. Rucauf tiene el descaro de tratar a este gobierno como el peor de la historia. Yo le preguntaría a Rucauf, ¿y por casa cómo andamos? Ahora le preguntamos, pero porque para él usted... salió inyectado en el 2001 por capitanear lo peor del modelo neoliberal conservador y fue expulsado por el pueblo en la calle. Tuvo que renunciar a la gobernación de Buenos Aires. Pero más allá y de ahora eso, se anima a decir que este es el peor gobierno de la historia. Por favor. pero más allá de eso, de las diferencias que tienen, para usted, ¿se termina la grieta? ¿Se murió la grieta? Es que yo creo que los argentinos tenemos una obligación ineludible, que la de sentarnos, hablar, entendernos, como pudimos cuando se incendió el 19 y 20 de diciembre del 2001, se incendió la Argentina, los planes sociales surgieron porque el 13 de febrero del 2002 nos juntamos Duhalde, Alderete y yo en el despacho de Duhalde, éramos viejos enemigos y resolvimos una salida que dura hasta hoy. Hoy hay 22 millones de argentinos protegidos por los planes. Digo, a pesar
de tener que contestarle a Rucauf, hay que hablar con todos, también con Rucauf. Bien, ahora vamos a seguir. Ahora le damos la palabra a Rucauf, ahora le damos. González, ¿se terminó, se murió la grieta? Yo creo que están dadas las condiciones como para que eso que llamamos grieta deje de existir, pero las tensiones siempre van a existir porque son inherentes a la vida y por qué no a la política. Ahora, la grieta, es decir, el estilo de hacer política donde el otro es enemigo y no se lo escucha, me parece que Sergio Massa no encarna ese espíritu, ese modo de hacer política, sino un modo más conciliador, más basado en el diálogo. Inclusive hasta si uno lo compara con el kirchnerismo, yo creo que es más parecido al Néstor Kirchner de la transversalidad. O sea, fue antes del Massa lo pone más o menos, a Massa lo pone en un nivel como Néstor Kirchner en aquel momento, en 2003. Sí, lo veo con un espíritu constructivo, porque la podemos expresar en otros términos. Hay un modo beligerante de pensar la vida y la política, y hay un modo constructivo. Son énfasis, y me parece que Sergio Massa tiene un énfasis más constructivo, positivo, resolutivo, y de atender los problemas, intentar darle soluciones, que plantear una épica ideológica desde la cual a veces se puede hacer cosas, a veces no. Bien, Silvia, ¿es parecido más a Néstor Kirchner? Mira, habrá que verlo. Digo, nos estamos anticipando demasiado a una situación que todavía no está. Yo en eso no comparto con Luis de que acá hay un gran entusiasmo por Sergio Massa. Yo eso no lo comparto porque creo que lo que se percibe es que los niveles altos de inflación, los niveles de pobreza siguen estando, no desaparecieron. La bronca de la gente con una parte importante de la dirigencia política con responsabilidades sigue estando. El voto a Milei sigue estando, entonces no hay que despreciar esa situación. Creo que acá hoy no hay mucho para festejar. Sí, nosotros festejamos que Bullrich esté afuera de la contienda y la verdad que eso nos parece muy importante como mensaje y nos parece también importante que Milei haya quedado segundo. Esas cuestiones nos parecen importantes frente a las propuestas que tenían tanto Bullrich como Milei. Lo que haga Sergio Massa está por verse, porque lo que hizo hasta ahora, bueno, la verdad es que estamos en una situación muy compleja, insisto. Seguimos teniendo la pata del Fondo Monetario encima, seguimos teniendo niveles de pobreza, de precarización laboral, ingresos aún de los que tienen trabajo muy por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, todas esas cuestiones no se borraron este fin de semana. Pero Massa no es el presidente. Massa no es el presidente ahora. Por eso, no por eso, pero Massa es el ministro de Economía y también era presidente de la Cámara de Diputados cuando se convalidó la deuda externa. Entonces, digo, no es un cheque en blanco esto que está sucediendo. Creo que hay que, por eso digo, en su justa medida hay que plantear las cosas como están, que creo que siguen siendo situaciones muy críticas y delicadas. Bien, más allá de todo esto, Carlos, ¿usted piensa, como decía recién González, piensa que Massa tiene una similitud con Néstor Kirchner? Carlos, Massa es distinto a... Ahí está, ahí lo vemos. Massa es distinto a todos. ¿Perdón? Sí, no, que no lo escuchábamos y no lo veíamos, ahora sí. Digo que Massa es distinto a todos. Pero lo que coincido es con el análisis de Luis González, seguro. Él va a intentar juntar todo el espacio, lo dije antes, del centro hacia la izquierda, y obviamente va a haber sectores que no van a estar conformes. En realidad, él sí está gobernando porque, como todo el mundo ve, el presidente Alberto Fernández no existe. En consecuencia, las decisiones del gobierno las toma Sergio Massa. Vale la pena recordar algo que él dijo en el debate. Yo le pedí la renuncia a el candidato y actual intendente que había estado en el Yategate. No dijo Alberto Fernández le pidió, yo le pedí. Él es el que conduce porque además todos ven que es el único que puede ser el nuevo líder del espacio. No existe otro candidato que pueda ser el nuevo líder del espacio.
Bien, ¿qué puede pasar, Miguel, entonces con Massa a raíz de lo que está contando Carlos Rucaff, o lo que está relatando Carlos Rucaff, el nuevo líder de un espacio? En principio, apostar a una campaña muy fuerte para el balotaje, en la que podría hacer en la campaña lo que hizo gobernando Néstor Kirchner. Esto implica poder sumar, pero de manera específica y material, a muchísimos sectores de la Unión Cívica Radical, a todos los sectores de la UCR, a todos los sectores más o menos progresistas. Bien, habla el ministro de Economía, Sergio Massa. Dale.